Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este canal. Por si es la primera vez que pasas por aquí, yo soy Carol. En el video de hoy me ha parecido interesante explicaros cómo es que he acabado aquí en Francia. Yo, una chica colombiana que ha vivido la mayor parte de su vida en España, cómo es que he acabado aquí en Francia con un novio belga. No tiene nada de sentido. Entonces hoy os voy a estar explicando cómo fue que tomamos la decisión y cómo fue que acabamos aquí. Tengo que deciros que en primer lugar yo empecé a trabajar muy joven. Empecé a trabajar primero como recepcionista y después como contable. Entonces el hecho de haber empezado a trabajar tan joven hizo que mis proyectos y las cosas que yo tenía pensado hacer en cierta edad las dejara de lado, las dejara en un segundo plano y pasó a ser el trabajo lo más importante de mi vida. Una de esas cosas era hacer un Erasmus fuera, en un país de Europa, y aprender una tercera lengua. Entonces a mí esa espinita siempre se me quedó clavada. Siempre pensaba, si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría haber podido hacer esto. Entonces eso fue algo que ahí se quedó. Y bueno, pasó el tiempo, yo conocí a Mike y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos y eso, y desde un primer momento él siempre me dijo que tenía como un sueño y era el comprarse una casa o un piso. Yo nunca había pensado en eso, pero sí que me veía comprando una casa o un piso, pero lo veía como algo súper lejano. Me sentía todavía demasiado joven como para estar pensando en comprarme una casa o un piso. Entonces le dije, sí, me parece súper buena idea, la verdad nunca lo había pensado, pero sí tienes mucha razón. Encima que en Barcelona cada vez los precios de los alquileres son cada vez más altos, son una locura. Nos lo planteamos. La cuestión es que, claro, obviamente los precios de los alquileres son muy altos, pero también los precios de las casas son altos y tampoco queríamos como comprarnos una casa o un piso súper caro y estar 30 años pagando una hipoteca. Mis padres en ese momento decidieron irse a vivir a Colombia, entonces nosotros dijimos, quizás podríamos irnos a vivir a Colombia. Primero hicimos un viaje a Colombia tipo de turismo, también para que Mike conociera de dónde yo era y todo esto, y empezamos a buscar y a mirar casas y apartamentos que nos podíamos comprar. Analizamos los pros y los contras, y la verdad es que había más contras que pros, más que todo de manera personal, porque por ejemplo Mike trabaja a distancia y todos sus clientes son europeos. Entonces, para que pudieran los horarios ser compatibles, él tendría que levantarse a las 3 de la mañana a trabajar, entonces no tenía sentido. Eso era una de las cosas que nos hacía echarnos para atrás. Y otra de las cosas que también nos hacía echar para atrás es que los dos hemos vivido como toda nuestra vida en Europa y la verdad es que el cambio de vida es bastante fuerte. Al final decidimos quedarnos en Europa. Al volver empezamos a mirar casas a las afueras de Barcelona, porque otro de los deseos que teníamos era como vivir un poquito a las afueras, un poquito fuera de la ciudad, un poquito más en contacto con la naturaleza. A mí me hacía mucha ilusión tener una casa con jardín y vivir en un pueblo. Entonces estuvimos mirando casas, pero también eran súper caras, y si quería seguir conservando mi trabajo tenía como que hacer 2 horas al día de transporte solo para ir al trabajo. Era como un cambio súper fuerte y al final decidimos no hacerlo. Desde hacía un tiempo yo me había apuntado a clases de francés, ya que Mike es de la parte francófona belga, entonces me había apuntado a hacer clases de francés para poder comunicarme con su familia y con sus amigos. Había venido varias veces a Francia y era un país que la verdad me llamaba mucho la atención, su cultura, la gente. Entonces en una ocasión vinimos a visitar un amigo que Mike tiene aquí en esta región y la verdad es que me gustó muchísimo la región
Y un día me dio por entrar a internet y mirar los precios de las casas por esta región y me di cuenta que no estaban mal de precio, estaban súper bien de precio. Las casas eran súper baratas y encima eran casas grandes, antiguas, con una arquitectura antigua, que es como un estilo que a Mike y a mí nos gusta mucho. Nos encantan las casas con techos altos, ventanas altas, chimeneas, suelos de madera, escaleras de madera. Nos encantan este tipo de cosas. Entonces me di cuenta que habían casas como con este estilo, reformadas, con un poquito de estilo moderno, no sé cómo explicároslo. Uno, me enamoré de este tipo de casas y de arquitectura. Dos, era un sitio en el que a mí me apetecía y encima siempre había tenido la espinita esa de ir a otro sitio, aprender una tercera lengua en el sitio, y la verdad es que no iba a tener otra oportunidad en la vida de como irme, explorar, no sé cómo explicarlo, pero le dije, ¿y si nos vamos a vivir al sur de Francia? Y eso fue en cuestión de media hora que tomamos la decisión y dijimos, nos vamos a vivir al sur de Francia. En menos de 3 meses lo organizamos todo. El amigo de Mike nos ayudó a buscar un piso de alquiler y nos fuimos a vivir a un pueblo ciudad que tenía de 15.000 habitantes. La verdad es que fue toda una odisea, la mudanza, el cambio de país, la llegada. Os voy a hacer un story time explicándoos todo lo que nos pasó, porque es que la verdad no tiene ningún tipo de desperdicio. Entonces, en diciembre del 2017 llegamos a Francia. No os voy a explicar el cambio tan grande que fue para mí de pasar de vivir en Barcelona, ciudad, trabajar en una oficina, a llegar a Francia, vivir en un pueblo de 15.000 habitantes donde el transporte público no existe, hay como 3 trenes al día y sin trabajo. En el momento en que nosotros tomamos la decisión de venir a vivir a Francia, obviamente sabíamos que yo tenía que dejar mi trabajo de contable, pero yo pensé, no pasa nada, voy a aprender muy bien francés en los primeros 6 meses y en menos de un año voy a encontrar trabajo de contable y ya está, va a pasar así. Pero obviamente que no pasó así. Llegué aquí, llegué a este pueblo súper pequeño y los cursos de francés, en realidad no existían cursos de francés, existían clases en las que ibas y podías hablar con otras personas, y las personas que eran los profesores no eran profesores, sino que eran personas voluntarias. Entonces no habían niveles, cada día llegaban personas nuevas que tenían muchísimo menos nivel que los otros, entonces era un caos, al final no aprendías nada, cada día era como lo mismo, repetir. Entonces lo que hice fue empezar a ayudar a Mike con su trabajo, empecé a aprender lo que él hacía, que ya lo sabéis, que Mike hace páginas web. Él me empezó a enseñar a hacer páginas web y empecé a hacer páginas web, a ayudarle a él a hacer nuestra contabilidad y eso. Total, que es lo que hago ahora mismo. Entonces, si alguien está interesado en hacerse su página web, puedo hacer páginas web muy chulas a muy buen precio. Retomando otra vez a la idea de la casa, nosotros nos mudamos aquí porque la idea era mudarnos. Después de un año viviendo aquí, entonces empezaríamos a buscar casas para comprar. Pero obviamente nosotros no somos ese tipo de personas que hacen las cosas que tienen planeadas hacer. Y llegamos en diciembre y a los 3 meses empezamos a buscar casa. A la 5ª casa que vimos, la compramos. En el momento en que decidimos comprar la casa era marzo y después
el proceso de compra es bastante lento. La verdad es que no, en realidad no sé si es lento o no, porque es la primera vez que compramos una casa, pero entre el momento en que firmas la promesa de compra y en el momento en que te dan las llaves de la casa pueden pasar entre 2 y 3 meses. Hace un año que nos entregan la casa, es esta casa en la que vivo ahora mismo. Entonces, de mayo a noviembre estuvimos haciendo obras. A ver, es una casa antigua, es una casa de más de 100 años. El antiguo propietario nos dejó una foto de la casa, que es esta. No sé si se ve. Es una foto que se tomó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es esta la casa. Y como veis, no sé si podéis ver, pero aquí hay un letrero de que esta casa era una farmacia. Nunca me canso de ver esta foto, me encanta. Entonces, es una casa muy antigua, obviamente la compramos muy barata, pero era una casa a la que se le tenía que hacer reformas de arriba a abajo. Entonces, de mayo a noviembre estuvimos viniendo todos los días, todos los fines de semana, trabajando a tope. La hemos renovado nosotros mismos, lo hemos hecho casi todo nosotros porque obviamente no teníamos dinero para contratar a personas que la renueven ni nada. Entonces todo lo que hemos hecho lo hemos hecho nosotros mismos, incluso la electricidad, incluso la plomería. Obviamente hemos tenido ayuda de profesionales, pero el gran trabajo lo hemos hecho nosotros. Aún continuamos en proceso de renovación. En el momento en que nos mudamos solo estaba lista la cocina, nuestra habitación y un baño que está a tomar por culo. Hemos disfrutado renovándola, pero también ha sido un gran sacrificio. He pensado que en el siguiente vídeo os voy a hacer un tour por mi casa para que la veáis. Os aviso que no está para nada terminada, aún faltan un montón de cosas para hacer, entonces no todo lo que vais a ver es bonito. Hay agujeros en las paredes, hay cables que pasan por el techo, pero bueno, quiero que hagáis parte de esta renovación y me gustaría mucho compartir con vosotros el progreso de esta casa, que le estamos dando muchísimo amor y estamos poniendo mucho trabajo en ella, y obviamente me encantaría compartirlo con todos vosotros. Y bueno, ahora mismo estoy aquí en Francia, no me arrepiento para nada de las decisiones que hemos tomado. He conocido a muy buenas personas y estoy en un sitio en el que la verdad me siento súper feliz y me siento súper en paz. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, obviamente os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo. Os mando un beso y un abrazo súper grandes. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.